Hola, gracias por estar con nosotros aquí en su programa semanal En Serio, en donde le llevamos a usted, como sabe, la información, el análisis y las entrevistas de lo que está sucediendo en Chihuahua, México y el mundo, para que usted esté bien informado y, como decimos, Karina, buenos días, buenas noches, Buenos días. que usted esté bien informado. Así es, buenos días, buenas noches o buenas tardes incluso si nos ve el sábado posterior de cuando sobre todo se estrena este programa que es el domingo en la mañana. Pues le agradecemos como siempre que nos permite entrar hasta la intimidad de su hogar, sobre todo en fin de semana, que nos permita darle nuestro punto de vista, que usted se mantenga informado de distintas formas de pensar sobre un tema para que tenga usted una opinión certera o sobre todo usted que se sienta convencido del tema que está platicando en las mesas, ya sea de los desayunos, con sus amigos, con su familia. Gracias por su preferencia. Y usted que le gusta estar bien informado sabe que son tiempos muy revolucionados, sobre todo en lo que viene con la elección de jueces y magistrados, tanto a nivel federal como a nivel local. Por eso en esta ocasión tendremos en primer término la entrevista con Sergio Molina. Él es un abogado chihuahuense, pero que ha logrado precisamente escalar dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y llegar ya al Consejo de la Judicatura Federal. Nos hablará de todo este proceso, cuáles son los retos y por qué finalmente se dio este cambio. Y en la segunda entrevista tendremos la presencia del director de mantenimiento urbano, Cristian Medellín. Viene a hablarnos sobre todo el cambio de luminarias, cómo van, cuál es el porcentaje en la ciudad que se lleva y también el mantenimiento de parques y jardines. También tendremos como tercera entrevista a Daniel Terrazas. Él es del área de mediación de conflictos de la Fiscalía General del Estado, un área que ha ido en crecimiento, sobre todo porque ahora se pide esta mediación para evitar que los casos o los conflictos lleguen a un juicio. ¿Qué tanto ha servido a nuestro sistema de justicia y cómo han estado avanzando en este tema? Será parte precisamente de este programa. Lo invitamos pues a que nos acompañe durante los próximos minutos, donde hablaremos en serio como usted lo merece. Quédese con nosotros. Comenzamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en su programa semanal En Serio, en donde, como usted sabe, le presentamos semana a semana los temas y las entrevistas de los actores políticos y sociales que están en la toma de decisiones. Lo hemos comentado durante muchas ocasiones, han sido meses de muchos cambios, han sido años de muchos cambios, y lo que nos va a ocupar mucho la atención en este año 2025 es este proceso inédito que vamos a vivir el día de hoy, que es la elección de los puestos, distintos puestos de, y ahora podemos decir de elección popular, pero en el Poder Judicial. Sí. Para hablar de muchos otros temas, porque nuestro invitado el día de hoy, nos es muy grato presentarlo el día de hoy, es un chihuahuense que pues fue escalando poco a poco dentro del Poder Judicial Federal, egresado aquí de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y que usted lo va a seguramente escuchar en los próximos meses, si nos referimos a Sergio Molina. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Gracias, Sergio. Gracias, Bernardo. Gracias, Karina, por la invitación y estar con tu importante público acá en el estado grande que es Chihuahua. Gracias, Sergio. Y antes de empezar, ahora sí que a fondo la entrevista, me gustaría que nos platicaras a las personas que nos están viendo, ¿quién es Sergio? Porque hablar de chihuahuenses que están en la Ciudad de México y chihuahuenses que estén dentro del Poder Judicial y que hayan logrado, porque actualmente eres consejero de la Judicatura Federal, hayan logrado escalar a ese puesto de consejero de la Judicatura Federal, lo platicamos hace poco, pues realmente han sido pocos. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo empieza, Sergio? ¿Cómo decides voy a ser abogado y decidir, bueno, voy a ir escalando a ver hasta dónde puedo llegar? Platícanos. Bueno, es la historia de un soñador originario de Parral, Chihuahua, que es hijo de un minero, es nieto de un minero pero de los que están allá adentro, okay, ¿no? Y que con un sueño estudió la licenciatura y después emigró a la Ciudad de México. Empecé como chofer de funcionario en el Poder Judicial de la Federación y poco a poco, ya con una maestría, con una estancia en España, nos adquirimos las herramientas para poder ir escalando. Y rápidamente en una carrera, llegamos a ser juez federal, estuvimos en distintas ciudades del país, magistrado federal, pero lo que marcó el parteaguas en la carrera es implementar la reforma laboral en México, y eso nos abrió las puertas para que pudieran considerarnos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser consejero de la Judicatura Federal. Y un consejero, más o menos para que podamos comprender la dimensión, es aquel que administra, vigila, organiza los esfuerzos del Poder Judicial de la Federación
para 52,000 personas y más de 1,650 jueces, magistrados y magistradas, juezas y juezas en el país. Así es que podemos estar contentos, orgullosos de que un chihuahuense, un parralense, encabeza los esfuerzos de este Poder Judicial de la Federación. Sergio, además, bueno, actualmente maestro de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, pero con esta responsabilidad que no es poca cosa, ser consejero de la Judicatura Federal es muy complicado. Y antes de abordar temas técnicos, yo sí quiero que nos respondas, digo, para la gente que nos está viendo, ¿qué tan complicado es? Estaba platicando contigo hace algunos minutos y hablamos de chihuahuenses que estuvieran en ese nivel de corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues recordábamos a Genaro Góngora Pimentel y a César Jauregui, pero que él, bueno, llega más que por la vía técnica, llega por la vía política, ¿no? Finalmente, pues cumple su función como consejero de la Judicatura Federal, pero tú sí llegas, como dices, desde abajo. ¿Qué tan complicado fue? Bueno, los sueños a veces no son tan fáciles de realizar. Yo más diría complicado es de inteligencia, paciencia y capacidad en enfrentar los problemas técnicos. Tenacidad. Tenacidad y esfuerzo. Como chihuahuense, sabemos que llegar a la Ciudad de México, a la metrópoli, no fue sencillo, pero a base de talento, esfuerzo, dedicación y constancia pudimos ir adquiriendo las herramientas, los elementos que nos permitieran estar en este puesto de alta dirección. No sin antes recorrer el país como juez, como magistrado, entendiendo los problemas que se presentaban, sin alejarnos de esta realidad que nos hace dimensionar la necesidad que existe de que los ciudadanos puedan interactuar con el Poder Judicial de la Federación. Y esta dificultad no es menor, por el contrario, en tiempos aciagos como los que nos encontramos, resulta todo un reto. Sí, es todo un reto y sobre todo cuando en ocasiones hay mucho desconocimiento al respecto. Debo de decir que también en ocasiones la forma en como los medios de comunicación abordan un tema como una reforma judicial, en donde dicen, ven, por el caso de Chihuahua, de Maricela Escobedo, es que estamos haciendo una reforma al Poder Judicial de la Federación. Y aquellos que ya le sabemos un poquito, pues sabemos que una cosa no tiene que ver con la otra, que el Poder Judicial de la Federación realmente no está para dirimir problemas entre particulares, sino que llegan otras situaciones hasta este lugar. Sabemos que la retórica es importante, sabemos que el discurso ha sido importante para llegar a esta reforma judicial, y tú, de verdad, que sabemos que hay un interés ahí, sobre todo para llegar a cierto puesto, ¿cómo la ves en este sentido? ¿Cómo lo percibiste y de qué lado estabas en esta discusión que se daba del merecimiento de los puestos, sobre todo cuánto te ha costado llegar a un lugar, y que sabemos que en Chihuahua pues también a las personas nos gustan las cosas regaladas, o sea, nos gusta ir escalando poco a poco. ¿Sabes? Tenemos la cultura del esfuerzo, los vencedores del desierto. Sí, por digo, así. yo por ejemplo soy de tu zona, yo soy de Valleza, entonces es como decir, pues me voy a salir del pueblo, de aquí ya no voy a seguir creciendo, pero platícanos un poquito de esa perspectiva. Será muy interesante que nuestro auditorio, que nos sigue, que es mucho además, por cierto, sepa, estamos en el cambio más profundo de los últimos 200 años en el país. Este cambio no ha sido sencillo por la dimensión que implica. Cambiar 200 años una estructura, pues no es sencilla. Y en el camino se encuentran eventualidades, baches, escollos, zanjas, por resolver. ¿Y de qué lado estamos? Estamos del lado de la comunión de esfuerzos, de la conjunción de actitudes y aptitudes para que esto salga de la mejor forma. En lo personal, siendo un juez, magistrado que empezó de lo más abajo, pues te cambia y te trastorna la vida. Claro. Y no podremos decir que fue lo mejor. Pero ese momento de la discusión en que si le faltó, si le sobró, considero en lo personal y muy respetuoso de otros puntos de vista que ya pasó. Porque si nos quedamos en ese pasado discutiendo en lo que eventualmente podría haber sido lo mejor, no nos permite ver más allá. ¿Y qué es más allá? Que tenemos que resolver un tema del interés del Estado por la tranquilidad de las ciudadanas, de los ciudadanos, de los medios de comunicación, de los extranjeros que invierten en México, de suponer que este proyecto va a resultar, y va a resultar por el bien de todos. ¿Cómo tiene que resultar?
conforme a lo que la necesidad de la población exige, que es lo que estamos haciendo en el programa, que nos conozcan a los jueces, que sepamos cómo hemos incidido en su vida, cómo nuestras decisiones, nuestros planteamientos pueden resolver tal o cual problema, pero sobre todo que nos conozcan, que somos de carne y hueso, pero además que venimos de los estratos más humildes y de la cultura del esfuerzo. Y es por eso que cada vez que llego a un medio de comunicación, además tan visto como el de ustedes, me llena mucho de orgullo y de suficiencia para que podamos entender que la sociedad ahora puede conocernos y tenemos que dialogar con ellas a partir de los importantes programas como el suyo para que sepan de qué forma ahora los jueces piensan resolver este problema. Así es que estamos, digamos, en la línea correcta para mostrar la valía de los jueces y que la sociedad a su vez nos conozca, en un cambio de los más profundos en los últimos 200 años. Yo quiero preguntarte sobre todo algún caso en particular en tu historial, en tu carrera judicial, que hayas dicho, este caso me marcó, por eso es que he estudiado y por este caso en particular me cambió mi perspectiva de las cosas y tengo que mejorar porque creo en el sistema de justicia en México. Sí, hay un caso emblemático que me tocó resolver, estando yo de juez de distrito en Saltillo. Imaginémonos una mujer pobre de la Sierra de Durango, madre soltera de cuatro hijos, que estaba embarazada de un quinto hijo. Ella, por temor, da a luz en el basurero municipal, imaginémonos este caso, y la acusan de infanticidio. El infanticidio, para que quienes nos siguen en este importante programa lo pueda dimensionar, es aquella muerte de la madre durante las primeras 24 horas, algo un poco técnico. Esta mujer fue acusada de infanticidio. Las pruebas no daban la claridad de esta muerte dentro de las 24 horas. Claro, era mujer, pobre, soltera y de su quinto hijo, y fue estigmatizada al momento de juzgar. Ahí, por ejemplo, no se aplicó una perspectiva del género, porque si esos mismos hechos hubieran sido con una joven universitaria de una ciudad, no hubieran sido contaminados y no se pudo haber advertido la realidad. Claro. La actitud de los jueces no es juzgar si ese caso amerita o no ser sancionado. Lo que amerita es que se vea con unos lentes como los que traes, estimado Bernardo. Unos lentes distintos, que es la perspectiva del género. Y de esa forma, entendiendo la realidad, la contaminación, por ejemplo, de los hechos o de las pruebas por estigmatizar a grupos vulnerables, en este caso las mujeres, impide a los jueces analizar lo que realmente sucedió en la realidad. Y esa es la manera en que nos hemos conducido siempre, y esa es la manera en que mostramos a la sociedad la manera o la forma en que veremos las leyes, Claro. en la manera en que queremos que este cambio suceda. Sergio, tengo que decirlo, digo, lo he dicho en otros foros y lo digo aquí. Si algún chihuahuense aspira a la presidencia de la República, pues debe tener el apoyo de los chihuahuenses. En tu caso, estás aspirando a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo creo que como chihuahuenses, pues debemos de tener ese orgullo que dentro de todos estos candidatos que van a salir, que pueden estar en la boleta, posiblemente esté tu nombre. Digo posiblemente porque, si bien es cierto, ya había sido seleccionado, sigue habiendo ahí como que resistencias por parte todavía inclusive de la misma Corte sobre el método de selección de los aspirantes. Tú buscas ser precisamente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si continúa el proceso, pues te van a tener que votar. ¿Cuál es el ambiente que hay entre los aspirantes a la Corte en este proceso inédito que nos estás comentando, por ejemplo? Sí, un poco retomando las preguntas, ¿de qué lado estamos? Estamos del lado de los que decidimos participar, de los que mostramos a la sociedad la valía y la importancia de sus jueces. Y lo digo en forma personal, pero además a nombre de muchos jueces y magistrados que han decidido este segundo camino, de mostrar a la sociedad su valía, su importancia y la manera en que incide a la sociedad. El camino no ha sido fácil, porque pareciera que las resistencias, las mayores resistencias, son desde adentro. Claro. Y los obstáculos son desde adentro. Las zanjas son desde adentro. Cuando parecería que, por el contrario, la institución tendría que encontrar formas de asegurar, demostrar que los jueces serán las
el soporte de este nuevo cambio. Entonces, no ha sido sencillo, no lo será, sin embargo, estamos de este lado, del lado que, sin desconocer que la reforma pudo haber sido de otra forma, pero que al ser un hecho tendremos que enfrentarlo hacia el futuro, porque los vencedores del desierto, los que estamos acostumbrados a la cultura del esfuerzo, no podemos pensar de otra forma. Sergio, tengo que interrumpirte porque tenemos que ir a una pausa comercial, pero después de esta regresamos para terminar con este punto que es toral y seguimos con este programa aquí en Canal 40. Perfecto. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44. Estamos con Sergio Molina, él es consejero de la Judicatura Federal y estamos hablando de estos cambios, de esta reforma importantísima que hubo al Poder Judicial. Y aquí lo tenemos que decir, Sergio, finalmente tú también lo acabas de decir, aquí en este programa, como abogado, yo he dicho que el tema de la selección de jueces vía popular no sé si sea lo mejor. Es más, considero que hay muchos riesgos, se pueden presentar precisamente ese tipo de ambivalencias. Pueden llegar perfiles excelentísimos, muy buenos, preparados, que se lo merecían o ya tenían todas las tablas para ser jueces, magistrados o ministros, pero pueden llegar personas que quizá no estén tan preparadas, personas que quizá solo por ser populares puedan llegar a un juzgado. Y tú nos comentas que finalmente tú decidiste estar del lado de los que aceptan el cambio, la discusión ya pasó y lo que se tiene que ver es lo que sigue. Platícanos, pues, Sergio, qué es lo que sigue en tu aspiración de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y platícanos también de los excesos, porque hemos platicado de los excesos del Poder Judicial de Chihuahua, pero de los excesos de la Suprema Corte que llevaron a realizar este cambio tan radical. Bueno, en este cambio de los últimos 200 años se han escrito hojas y hojas y se han hecho horas y horas de programas de televisión. Y lo que es un hecho cierto es que la sociedad reclamaba un cambio de actitud, de formas, pero yo diría del fondo. Del fondo, claro. Esto es, no podíamos estar resolviendo o pretendiendo juzgar ajenos a la sociedad, a la realidad. Claro. A la realidad económica, social, de grupos vulnerables, de desprotegidos, de migrantes, que buscaban una manera diferente en interpretar la ley según la realidad. Y esto es un cambio innegable. Además, existieron otros cuestionamientos relacionados con la situación que mantenemos, jueces y magistrados. En un país que ha cambiado sus formas, que ha cambiado su manera de percibir a los funcionarios públicos, el Poder Judicial estuvo alejado de esta vinculación de la sociedad. Y esto fue un elemento que nos llevó al lastre de la concepción y de las estructuras. El más claro ejemplo lo poníamos en las formas, pero que también es el fondo, la existencia de elevadores, por ejemplo, exclusivos, dorados por dentro, para acceder a la Suprema Corte, en donde, en lo personal, fui bajado de ese elevador para que se subiera el ministro bajo la consideración de que esta era exclusiva. Ese elemento de forma es el fondo. Sí, que había desplantes como si estuviésemos hablando de la realeza. Casi de la realeza, ¿no? Bueno, decirlo. A mí no me corresponde juzgarlo porque además todos me merecen el máximo de los respetos, pero la sociedad lo juzgó y la sociedad consideró que esos elementos de forma eran realmente el fondo. Entonces, en esa parte tenemos que reflexionar respecto de esta condición que mantienen algunos, que mantenemos algunas y algunos servidores públicos de cara a la sociedad que ha visto distintas formas del ejercicio del poder. Eso es por una parte. Y por la otra, algo muy importante que quisiera resaltar es qué elementos o por qué queremos seguir escalando en esta escala, en esta escalera, que es digamos, la carrera o los puestos distintos en el Poder Judicial. Ya dijimos, empezamos desde chofer y fuimos ascendiendo. Y ahora nos falta un peldaño más, que es llegar al máximo tribunal. Pero no queremos llegar por llegar. No queremos el poder por el poder. Por decir que me tocaba, por así decirlo. Sino que es dar la continuidad a lo que hemos estado haciendo. Como les platiqué, fuimos los implementadores de la reforma laboral en México.
Cambiamos el modelo, contribuimos a que existan nuevos tribunales, nueva manera de visualizar el trabajo, que ha dado resultados. Claro. La gente ahora tiene mejores salarios, mejores condiciones. No es lo óptimo, pero estamos en la carrera por conseguirlo. Estos elementos me llevan a buscar que desde otro foro esto se siga realizando, pero no solo ello, sino cambiar este rostro como el que le afectó a esta mujer pobre de la Sierra de Guerrero y de tantos otros grupos vulnerables, de las mujeres desprotegidas o desvalidas en este país, de los niños, de las niñas, de las comunidades afroamericanas, de las comunidades originarias, de los empresarios, del sector industrial de este país, de los trabajadores y los sindicatos. Juzgar bajo esta perspectiva de una realidad y un contexto social, económico, político y multicultural que acecha y que está en peligro en nuestro país. Es por eso que hemos decidido inscribirnos. Hemos ido avanzando como aquella ranita que va pasando por la carretera y logra llegar sorteando todos los obstáculos. Así estamos, sorteando los obstáculos. El otro obstáculo es que logremos estar en la boleta. Hay nubarrones, vientos en contra que así un día dicen que sí y otro que no. Pero estamos ciertos de que estaremos en la boleta. Cuando estemos en la boleta, espero que me inviten a su programa. Claro, y ahora sí ya podrás pedir directamente. Y ya platicaremos de otras cosas. Mientras yo estoy muy respetuoso de las formas, de los tiempos, los poderes de la Unión están ahí haciendo lo que tienen que hacer para que este proceso conduzca. Cuando estemos ya en la boleta, en ese volante que se llamará Convencimiento a la Sociedad, espero estar aquí en su programa. Perfecto. Que vas a estar, ¿verdad? Visualízate así y así será. Quiero preguntarte sobre todo, ¿cuáles son los temas torales que a ti sin que suene a campaña, porque sé que no puedes hacer campaña, pero los que te mueven, aquellos que dices, esta parte en particular del derecho a mí me mueve y es algo que me interesa hacer muy puntual? ¿Qué puedo hacer en el momento de ser ministro de la Corte para influir desde mi posición hasta los distintos tribunales, desde los locales hasta llegar a los federales? ¿Cuáles son los temas que a ti del derecho te apasionan y que quieres cambiar realidades? Uno de ellos es la inteligencia artificial, la gestión electrónica de casos al servicio de los poderes judiciales. Es ya una realidad el que casos similares, casos con pruebas muy parecidas puedan ser resueltos por la inteligencia artificial. Y no voy a decir que vamos a sustituir a los jueces, ¿no? Sino que pueden auxiliar para la mejor gestión de los casos y que estos sean resueltos de manera similar. O puede leer grandes bases de datos y encontrar propuestas de solución a partir de la lectura de distintos precedentes. Claro. Creo yo que llegamos al momento en que los procesos deben de ser más automatizados para la mejor solución y agilidad de los casos. Ese sería un tema que nos mueve. El otro tema que nos mueve es dar certeza en el cambio de la justicia penal que nos hemos dado. Y pongo un ejemplo. Tenemos a nivel federal audiencias de juicio en donde se determina si es culpable o no una persona señaladas para dentro de 2 años. Esto no puede ser en un sistema que se precie de ser ágil, eficiente y transparente. Este es otro de los elementos que tendremos que cambiar desde la Suprema Corte como con criterios. Y finalmente, otro ejemplo que yo diría, establecer la necesidad de habilitar a ministros o magistrados relatores. ¿Cómo es esto de un magistrado relator? Bueno, aquel que entienda el criterio establecido por la Suprema Corte, aquel que en su caso se llegue a determinar o llegue yo a determinar y lo comente, lo traslade a los grupos que va dirigido, a jueces, magistrados, sectores de la población para que lo socialice y entendamos cómo es que se llegó a la conclusión de ese criterio. Pero a su vez cuando lo socialice lo lleve a la Corte y diga, este no está de acuerdo con la realidad. La relatoría es un instrumento, es una herramienta que ha dado excelentes frutos en otros países, en otras herramientas y que debemos de utilizarla. Y veía una entrevista precisamente con el ministro Lainez que decía, les ganaron la narrativa, nos ganaron la narrativa, precisamente. ¿Por qué? Porque en el momento de buscar nosotros tal vez resolver, sí perdimos, ya lo decía con certeza, este contacto con la gente y esta forma de comunicarnos.
Otra situación que a mí me llama mucho la atención, tuvimos la oportunidad de tener un periodista presidente de EFE en España, Alfonso Baulús, algunas semanas atrás, y decía, es que yo no lo veo tan mal, o sea, yo no veo tan mal la controversia que traen ustedes en este momento en México porque van a elegir jueces, ministros, magistrados, pero me dice, ahorita lo que se tiene que exigir, nosotros que ya vamos un paso adelante en eso, es que se fortalezcan precisamente las judicaturas. ¿Crees que es un caso? ¿Crees que es algo que se tiene que considerar en cuanto pase la parte electoral? Dice, porque si no, entonces dejas desvalido, pareciera a la parte de la judicatura, y parece que no puedes ya realmente poner un acta administrativa, una sanción a algún juez, porque ya te avaló, no sé, tal vez la votación, y entonces ya él puede hacer lo que sea. Eso es algo que se está viviendo en otros países en donde son votados. ¿Crees que eso es algo que se tiene que adoptar en México? Sí, estás tocando un punto fundamental. Es decir, la reforma o el cambio de quienes imparten justicia por sí solo no resolverá estos problemas de certeza a la sociedad. Tenemos que acompañarlos. Ni de corrupción, ni de... Ajá, o sea. Ya dijimos algunas herramientas y ahora tocaré algo que me parece fundamental y que lo has señalado puntualmente. Es que no puede existir o dejar de existir la capacitación y la formación. Hoy en día, digamos, por los problemas que tenemos al interior, de un pasito para adelante y otro para atrás, no hemos logrado establecer, por ejemplo, una planificación de cara a los nuevos jueces y juezas que se pretenden seleccionar. Hoy en día ya tendríamos que estar trabajando y dejar de discutir, sino trabajando hacia adelante y decir, quienes aspiren tendrían que reunir estos elementos técnicos. Quizás no lo lograremos por la turbulencia que hay al interior, pero ya deberíamos de estarlo estableciendo. Claro. Si no es antes, tiene que ser después. Y entonces eso me encargaré de hacerlo y de seguirlo proponiendo, porque no por el hecho de haber sido votados, no dejan de ser personas que deben de capacitarse, Claro. de entender la nueva realidad, y eso solo se da con el estudio. Entonces tendremos que seguir estableciendo. Otro es los controles de confianza. Los mantenemos actualmente. Y ahora lo va a hacer un nuevo tribunal de disciplina. Yo haría votos porque este tribunal de disciplina sea el elemento técnico que permita contrarrestar los nubarrones que se puedan fincar sobre cierta actividad o actitud de una o varias personas juzgadoras. Entonces tendremos que fortalecer a este tribunal, pero no con el afán de perseguir, sino de contener estos posibles errores o vicios, ¿no? Entonces en eso estamos. Sergio, pues la verdad es que sí son retos muy importantes los que se vienen en las próximas semanas. Por esas resistencias, ya lo veíamos estos días, que todavía como la Corte rechazó esta lista en la que tú ya estabas incluido, la rechazó sin decir más, digo, como que hay todavía mucha incertidumbre. Si nos vamos al órgano electoral que va a ser el responsable de la organización, también hay mucha incertidumbre, hay muchas preguntas. Sobre el tema de cuándo se pueden hacer campañas, como también sigue habiendo un sinnúmero de preguntas, y como sociedad, usted que nos está viendo, seguramente se está preguntando, bueno, ¿iré a participar o no iré a participar? ¿Valdrá la pena participar o no valdrá la pena participar? Pero independientemente de esto, bueno, hiciste el compromiso, te agradecemos. Ya estaremos invitando, Sergio, para que nos acompañes y nos digas cómo va todo este proceso, y una vez que estés en campaña, ahora sí, digo, no sé si inclusive llamarla así, que vengas aquí, que platiques ahora sí con los chihuahuenses, que nos digas qué hacer, cómo, cuándo, y finalmente a ver si los logras convencer de que te den el voto. Bernardo, has tocado un tema fundamental. Yo utilizo su espacio para hacer un llamado a la unidad, a cerrar filas en nuestra institución. Lo hago a título personal, porque es importante la discusión en torno a la reforma, pero una discusión ahora que nos haga avanzar. Claro. Porque si nos estamos quedando en la discusión de lo que pudo haber sido, nos impide ver esas oportunidades que se ha señalado. Es que sí, aquí. son muchas cosas. Entonces, la unidad, la concentración de esfuerzos nos tiene que llevar a encontrar una mejor forma de aterrizar la reforma. Entonces, hagamos votos porque así sea. Y segundo, seguramente lo lograremos, como lo hicimos en la reforma laboral, como lo hemos hecho en algunas otras cambios que nos hemos dado. Lo haremos en este caso, pero lo haremos en unidad, de cara al Estado, pero sobre todo a la sociedad que exige, oigan, ya pónganse de acuerdo y pónganse a trabajar y no tanto a discutir. Ok, Sergio Molina, consejero de la Judicatura, muchas gracias por haber venido a hablar en serio. Gracias, seguramente nos veremos pronto. Grábese usted este nombre, lo verá pronto aquí en Canal 44 y seguramente en la boleta también. Es así como nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos.
Por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en donde, como usted sabe, cada semana le presentamos a los actores políticos y sociales que están en la toma de decisiones. Y uno de los temas que en los últimos meses ha generado expectativa y beneficios, aunque quienes ya lo tienen ya se les ha olvidado un poco, es el tema de la renovación del alumbrado público. Usted recordará que particularmente la ciudad de Chihuahua tenía una deficiencia muy grande en cuanto a luminosidad, sobre todo, quizá más que falta de arbotantes o falta de los postes de luz como los conocemos, tenía este problema de que era tecnología obsoleta, que consumía mucho, que fallaba mucho y se traducía en calles que parecían boca del lobo, generando sobre todo índices de inseguridad. Se ha renovado ya gran parte de esta luminaria y para hablarnos de este tema en particular, invitamos el día de hoy al director de Mantenimiento Urbano, Cristian Medellín, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias, querido. Gracias, Badano. Pues un gusto estar aquí con ustedes, amable auditorio, para platicar un poco más sobre esta nueva tecnología la que estamos impulsando en el gobierno de nuestro alcalde Marco Bonilla. ¿Cómo vamos con la instalación? ¿Qué porcentaje va de la ciudad con luminarias? Ya se sube uno, ahora sí que a los cerros o a las partes altas y ya se ve la gran parte de la ciudad con estos focos blancos, algunas luces todavía amarillas, algunas zonas amarillas. ¿En qué porcentaje va de avance, director? Sí, con gusto, bueno, te platico. Primeramente compartir que es el compromiso de nuestro alcalde Marco Bonilla que en esta administración concluyamos el 100% de la ciudad de Chihuahua, calles, vialidades y colonias con esta nueva infraestructura de modernización LED. El cierre de 2024, hace apenas un mes, cerramos con cerca de 63,000 luminarias, que representa aproximadamente el 60% de todas las luminarias registradas en el censo de CFE del 2023. Claro, este censo va aumentando año con año y esperamos que al cierre de ese censo teníamos 90,000 y esperamos que al cierre del 2027 contemos con la capital proyectado el crecimiento con cerca de 100,000 luminarias más o menos, ¿no? Cerramos 63,000, representa el 60%. El proyecto que tenemos a partir de 2025, que iniciamos ya hace un par de semanas, ahora a mediados de enero, fue el inicio de esta nueva etapa de modernización de las luminarias LED en todas las colonias, en todas las vialidades, parques principales y muchísimas necesidades de la población en general, incluyendo zona rural. Nuestro enfoque fue principalmente atender zonas prioritarias en el tema de seguridad pública. Al día de hoy tenemos alrededor de 13 colonias que tenemos registradas con altos índices delictivos y otro grupo de 8 colonias más, que dan un total de 21 colonias en donde se han registrado hechos delictivos de diferente índole: robo casa habitación, robo a mano armada, asalto a vehículos, asalto a casas y algunos temas de inseguridad que incluye la venta ilegal de productos. En esas zonas, como bien lo mencionaste hace un momento, Bernardo, tenemos unas bocas de lobo en donde en una calle puede haber un terreno baldío, una área de una área parroquial que está en un estacionamiento que tiene maleza, que tiene suciedad, etcétera. Y desafortunadamente, como estas zonas son irregulares, no todo es urbanizado, ni todo es de alguna forma con desarrollo habitacional. Se vuelven muchos nidos o huecos, pues, de terrenos baldíos, llámenos así. Y ahí cruza la gente, cruza para ir al supermercado, cruza para ir a la iglesia, cruza para ir al parque, cruza para llegar del transporte público a su hogar o cruza por el vehículo para llegar a sus hogares. Aquí en esas áreas tenemos ese enfoque de iluminar. Un elemento distintivo de una colonia segura, dentro de muchos, es una colonia iluminada. Y entonces nuestro alcalde Marco Bonilla nos pidió tener absoluta prioridad de iniciar este 2025 para iluminar bien estas 21 colonias. Ya llevamos alrededor de 14, 15 iluminadas. Estamos trabajando en el próximo mes de febrero y marzo completar las otras 6. Anoche justamente hicimos un recorrido en la colonia Óscar Flores con los vecinos y el comité de vecinos, donde pues ahí nos manifestaban cuáles eran las áreas de más preocupación. Ahí no existe una iluminación, no hay un poste público para poderlo colocar. Sin embargo, dentro del desarrollo urbano que se hace, se colocan los postes. Pero puede haber omisiones y nuestra función es ver cómo controlamos esas omisiones y ponemos reflectores o otro poste, ¿no? Y esas colonias que me dicen, ¿cuántos habitantes son? Estas del 2025. Mira, por colonia aproximadamente tenemos un promedio que va alrededor de 500 habitantes. Hay unas colonias como Infonavit Nacional que pueden tener alrededor de 2,000, 5,000 habitantes. En su conjunto, todos los alrededores de Infonavit Nacional alcanzan 19,000. La colonia Óscar Flores y las otras colonias estamos proyectando que tengan un promedio
de entre 1,000 y 5,000, porque son colonias de diferente tipo. Seguramente estaremos alcanzando las 50,000 habitantes entre todo el grupo de colonias que tenemos ahí en promedio, ¿no? Ok. Bueno, el área de mantenimiento urbano no nada más se hace cargo de la parte de las luminarias, también se hace cargo una parte de parques y jardines y también sobre todo, digo, porque aquí tenemos muchas denuncias que aquí Karen Muñoz le agradecemos mucho que siempre está al pendiente del noticiero en la mañana, sobre todo el tema de los parques o en ocasiones cuando llegan a solicitar arroyos que atraviesan la ciudad y que necesitan limpieza. Platícanos un poquito, director, de cuáles son los trabajos que tienen planeados para los próximos meses y sobre todo en cuanto entró a funciones, porque pues prácticamente fue a finales del año pasado, ¿qué tanto se ha avanzado? Claro que sí. En la ciudad de Chihuahua contamos aproximadamente con 1,200 parques públicos en donde son acceso a toda la ciudadanía. Cabe contar que tenemos otros 200 parques más que pertenecen a un fraccionamiento, sin embargo deja de ser público, pero tenemos una injerencia directamente con los vecinos. Y los parques que se encuentran dentro de las colonias son otros 600 más. Entonces, imagínate, Ciudad de Chihuahua tenemos 2,000 parques, ¿no? 600 son absolutamente propiedad de los vecinos de las colonias y 1,400 atendemos en su totalidad a través del municipio. Este servicio se hace a través de subcontratistas. La misión del subcontratista es atender el parque, mantenerlo en buenas condiciones, pintura, limpieza, poda, zonas verdes y poder generar toda la infraestructura que sí se requiera a través de los diferentes insumos que proveemos a través del municipio. Definitivamente es una tarea pues titánica, ¿no? Ya que para poder llevar a cabo un despliegue de mantenimiento diario, un parque en promedio necesita alrededor de 6 a 8 personas. Si ponemos en promedio todos los parques, 6 a 8. Pero tenemos parques como el Palomar, que necesitas cuadrillas de 30, ¿no? Sí, claro. pues. Tenemos una cuadrilla como la Huerta de la Garreta, que necesitas una cuadrilla de como de 40 personas. Y en general así, el promedio son 8. No podemos tener 8 personas por parque diariamente, así que lo que se hace una ronda semanal de servicios, en lo cual pues a través de un equipo de supervisores que se son a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, tienen la encomienda, la responsabilidad y el compromiso con el alcalde Marco Bonilla de responder a la ciudadanía de mantenerlos limpios. Es como así, agradecemos muchísimo los reportes que se hacen, como bien mencionabas, Karina, a través del 072 y la aplicación Marca el Cambio, en donde los desperfectos que se van encontrando, que es natural. Un día hay ventarrones, llegan bolsas del supermercado, a algún vecino se le ocurrió sacar un sillón viejo y lo avienta ahí, sucede mucho, algún vecino hizo poda en su patio y aventó las ramas en un jardín. Es normal, nosotros estamos para atender todas esas solicitudes, tenemos mucho trabajo que mejorar en ese tema de los parques y jardines y estamos con todo el esfuerzo y dedicación para llevarlo a cabo. En algún momento se tuvo, creo que años atrás, y usted ya me desmentirá al respecto si es que no es así, se tenía como un servicio de poda, que actualmente todavía hay, sobre todo adultos mayores que son propietarios de árboles, que llega un momento en que las ramas ya están rozando los cables y que, bueno, se comunican con nosotros y les decimos, es que eso ya es propiedad suyo, o sea, fue su árbol, tiene que encargarse de hacer el tema de las podas. Yo sé que en ocasiones se hacen ciertas excepciones, sobre todo cuando son casos de personas que no tienen incluso la capacidad económica, pero yo creo que es importante también generar conciencia, no nada más de CFE, sino de ustedes, de que no estén topando los cables con los árboles, sobre todo que viene temporada de mucho viento. Y entiendo que antes se hacía, ahora ya no es como un servicio que se da por parte del municipio, sino que lo tiene que hacer un jardinero particular. Sí, nosotros lo que tenemos es todos los árboles que afectan la vialidad pública. Okay. Entonces, si tú tienes un árbol que se encuentra en tu banqueta y que ya ese árbol está empezando a rozar con los vehículos, o es inseguro para las personas que van caminando por ahí, o inclusive si es un lugar inseguro que incluso ocasiona un área de reunión delictiva, Okay. Nuestra función es cortar esa poda, que se llama poda baja, y entonces toda la parte debajo del árbol se recorta por temas de seguridad, vehículos peatonales y evitar hechos delictivos. Okay. Siempre y cuando estén en la vialidad pública. Como lo mencionas, en el caso de que yo lo tengo en mi patio, o en mi jardín, o en mi rancho, en mi huerta, ahí desafortunadamente no podemos intervenir, sí tiene que ser a través de un servicio contratado, y nosotros podemos ayudar en el tema de estilichadero y recolección de las ramas y todo eso para llevarlo a cabo en el desecho de material orgánico en la instalación de nuestro vivero.
Ah, ok, mira, ese sí lo desconocía por completo, pero igual para la próxima denuncia que tengamos ya lo hacemos llegar Sí. con Muy bien. ustedes. Mucha gente hace el incendio de las ramas viejas, Sí. que desafortunadamente dañan el ozono. Sin embargo, cuando hay un servicio sí pueden llamar a nuestra dependencia y ponemos una recolección de material orgánico que nosotros sí reutilizamos en composta Ok. para alimentar el resto de nuestros parques y jardines. Cristian Medellín, director de mantenimiento urbano, muchas gracias por haber venido aquí a Canal 44. Muchas ¿Verdad, gracias. ¿Verdad, Karina? Muchísimas gracias por estar aquí. Recibo un saludo muy afectuoso a nuestro alcalde Marco Bonilla, deseando lo mejor para este 2025 y estamos comprometidos a entregar más trabajo y resultados. Muchas Muy bien, gracias. gracias. Y es así como nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44. Seguimos con este segmento de entrevista y nuestro siguiente invitado es Daniel Terraza. Él es del área de mediación de conflictos de la Fiscalía General del Estado, un área que cada vez ha tomado más relevancia. ¿Por qué? Porque lo que queremos, o lo que muchas personas queremos, no es llegar a un juez, no es llegar ante un tribunal, porque cuesta dinero, tiempo y esfuerzo, sino que se soluciona nuestro problema de cualquier índole. Y para hablarnos de este tema, invitamos el día de hoy al jefe de esa área. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Gracias, Fernando. Bienvenido, Gracias. Daniel. Gracias, Karina. Gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Oye, Daniel, platícanos, ¿cómo les ha ido dentro de esta área de la Fiscalía General del Estado el tema de la mediación en los procesos judiciales o previo a los procesos judiciales? Sigue siendo un tema nuevo, un tema desconocido y que genera esa incertidumbre de si me va a solucionar, si me van a ayudar o me conviene mejor irme a un juicio. Platícanos. Muy bien, mira, de hecho, acabamos de cerrar el año 2024, donde fue un año de muchos retos. Entre ellos, déjame te platico que se resolvió más del 100% de las carpetas que nos llegaron al centro de mecanismos. Esto habla realmente de esa confianza que tiene la gente hacia esta oportunidad que tenemos para poder resolver los conflictos y no tener que gastar en abogados, en tiempo, en este desgaste emocional que genera cualquier carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado. Esto nos habla realmente de un trabajo que hacen los facilitadores día a día, donde la gente lo que busca es resolver sus problemas. Lisa y llanamente, la gente lo que necesita es eso, es que haya por parte de nosotros como autoridad estos mecanismos para que ellos puedan encontrar la solución a sus conflictos que muchas de las veces vienen de 2, de 3, de 5 años atrás y que en un lapso de 2 semanas se pueden resolver. ¿Cuáles son los conflictos más comunes que le llegan? Digo, para las personas que nos están viendo, sepan, Daniel, qué tipo de problemas son los que se pueden resolver y cómo se pueden acercar y con ustedes. Claro, mira, los delitos que más atendemos es daños, sobre todo la gente que no tiene o no cuenta con una aseguranza que llega a tener un siniestro, lesiones, amenazas, contra incumplimiento de la obligación alimentaria, fraude, abuso de confianza, vaya, todos los patrimoniales realmente es nuestro pan de cada día, definitivamente, pero tenemos delitos incluso hasta de extorsión que nos ha tocado resolver, nos ha tocado homicidios imprudenciales, que son temas muy tristes y muy complejos, donde los facilitadores hacen todo un trabajo de sensibilización de las partes para poder llegar a este acuerdo, porque al final entendemos que en todo conflicto pues hay dos partes, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen los facilitadores? Poder atender a través del diálogo y poder encontrar una solución. Y de veras es impresionante cómo gente que tiene muchas las veces 10 años sin hablarse en todo temas familiares, que traen un tema de fraude, que traen un tema de abuso de confianza, sobre todo con las herencias, y que llegan con nosotros cuando ya es un delito y que pueden resolver ese conflicto. Es impresionante realmente cómo opera. ¿Cómo entrar con nosotros? Es bien sencillo. Cualquier persona que tenga una carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado, es su derecho que pueda derivarse al área de mecanismos alternativos. Aquí es importante algo, tenemos limitaciones de varios delitos, entre ellos la violencia familiar, por ejemplo. Sin embargo, el catálogo de delitos es sumamente amplio. ¿Yo qué les diría? Acérquense con nosotros, de todas maneras nosotros buscaremos una solución. Realmente, digo, a Karina le ha tocado un poco la experiencia. El tema de nosotros es poder resolverle a la gente su problema. ¿Cómo? Con lo que tenemos a la mano. Realmente es el área más humana que tiene la Fiscalía en este trato personal que tenemos directamente con las partes y entender que lo que hacemos es resarcir el tejido social. De nada serviría estar metiendo a la cárcel a toda la gente, porque al final pues tienes un ganador y un perdedor y no solucionas absolutamente nada. ¿Qué es lo que se hace a través de los mecanismos? No solo el resolverle esa carencia que tiene la víctima, sino además poder reinsertar a esta persona a la sociedad de una mejor manera, ¿no? Hay casos muy particulares y ayer me enteré precisamente de esta situación, de casos que tiene el estado de Chihuahua, de por ejemplo robos menores, robos en comercios, robos en negocios,
en donde el dueño del negocio no quiere obviamente perdonar o ejercer el perdón ante aquella persona que robó 1 kilo de carne o que robó cosas para alimentar a sus hijos. ¿Se está buscando algún mecanismo, por ejemplo, ahorita al interior de la Fiscalía, que me imagino que tienes que ser parte, si es que eres de ello, creo que ahí con Eleodoro Araiza van avanzando un poco en este sentido, porque son esos delitos que parece que algunos ya hasta prescribieron, cantidad de carpetas impresionantes y que no terminan de llevar un juicio, llevar una reparación del daño, o incluso si hay dentro de esas carpetas personas que han hecho varios robos, que sí son delincuentes, que sí es una persona que no lo hizo por necesidad. Platícanos sobre todos estos casos, porque yo creo que en ocasiones son casos que hasta nos duelen, ¿no? Cuando dices, es la mamá soltera, no ha logrado tener la pensión, no tenía que darle de comer a sus hijos y por esa ocasión robó y la estás penalizando. Platícanos. Es correcto. Mira, de hecho tenemos un proyecto con Ficosec, donde estamos trabajando el área de mecanismos, sobre todo en tema de adolescentes, llámese menores infractores y adolescentes hasta los 29 años en estos robos menores precisamente. Pero lo que comentábamos y lo veíamos con Ficosec es, de nada nos serviría únicamente la reparación del daño. Y voy a un dicho que de repente decían, es que lo que se paga con dinero es barato. Hay que atender realmente al verdadero problema. De repente entendemos que el fondo en realidad es un tema de drogadicción, por ejemplo. Nos llega a pasar mucho que es un tema de drogadicción, en la cual el adolescente sustrae ciertas cosas para venderlas, para poder seguir comprando esas sustancias. O el otro caso que decías tú ahorita muy bien, es esta parte de gente que está en un tema de necesidad extrema y que la otra parte pues dice, oye, sí, pero es mi negocio y ahí me estás haciendo perder. ¿Qué es lo que hacemos sobre todo? Es esta concientización con ambas partes de poder entender el problema y entenderlo en lo real, porque el delito es muy fácil, digo, y como abogados nos toca, pues la tipicidad es muy en específico, se cumple y con eso tenemos, pero cuando tú ya vives las realidades, cuando tú ya ves este lado humano del problema, que no es buenos y malos, sino que puedes atender al problema, pues le encuentras una solución muy diferente. Entonces, eso lo trabajamos todos los días, te digo, de la mano de Ficosec traemos ahorita este proyecto con adolescentes infractores y con personas hasta los 29 años, donde el objetivo es no solo que se logre la reparación del daño, sino a través del proyecto de Ficosec poderles dar esa atención psicológica o esa atención en tema de adicciones o esa atención en tema de manutención incluso, porque muchas veces la gente no sabe que hay programas, por ejemplo, para las madres solteras que pueden acceder a ellos, o que hay otras vías, ¿verdad? Que al final el robo pues no es la única vía y de todas maneras tenemos que privilegiar pues el que vivimos en sociedad y en un estado de derecho, ¿no? Digo, yo sé que es la parte que me decías que no les correspondió a ustedes, que es la parte de la violencia intrafamiliar. Sin embargo, sí me ha tocado pasarte algunos casos en donde están involucrados menores en particular. Hay un caso que dijo, yo creo que ha sido el caso más difícil que me ha tocado conocer, que recuerdo que hasta que te lo pasé, ya no volvieron a venir no sé si se le dio solución o no, ya no te pregunté más al respecto. Pero, ¿dónde te encuentran, Daniel? O sea, ¿dónde puede llegar la gente a decirte, ya fui a tal lugar, ya hice esto, y no estoy a gusto, no estoy conforme? Porque en ocasiones lo que requieres es que se te explique como se te tiene que explicar con peras y manzanas, porque la parte jurídica, de verdad, no todos conocemos el tema. Claro. ¿En dónde te pueden encontrar? Mira, nosotros estamos en la Bolívar 712, ahí en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Ahí está la oficina central. Sin embargo, la oficina donde se atiende a la gente, digo, cualquier público en general, está en la 25 Canal, en el interior propio de la Fiscalía de Zona Centro, ahí con el maestro Eleodoro Araiza. Ahí está la oficina del CEMAS, con la licenciada Naí Blanco, que es la coordinadora de aquí. Sin embargo, de cualquier manera, cualquier duda que tengan, nosotros el teléfono está abierto para cualquier persona que lo necesite, en el 429-3300, extensión 11487, ahí es directamente a la oficina de un servidor y de ahí ya los canalizamos muchas las veces al caso. Yo creo que eso es lo que mencionas, es la parte más importante que hacemos. A ver, ese lado humano, lo decía yo ahorita, de poderle explicar a la persona exactamente las implicaciones que lleva un proceso penal. Oye, y sobre todo hacerles entender que hay que dejar de lado el ego, que a veces es lo más complicado, porque en la mediación tiene que haber disposición, tiene que haber voluntad, y cuando existe esa disposición y esa voluntad es cuando hay buenos acuerdos, pero de repente, y usted no va a dejar mentir, eso se convierte en un pleito de que nada más para decir que yo gané, aunque me quede sin nada,
o aunque la herencia yo ya no la disfrute. Pero bueno, Daniel, te Gracias, invitamos más Daniel. adelante para que nos platiques más Gracias. casos y bueno, pues usted si tiene un problema ya sabe dónde acercarse. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Karina. Y es así como llegamos al final de este programa. Sabe, Karina y un servidor lo esperamos semana a semana, domingo a domingo, por el 44.1, 11 de la mañana y 8 de la noche. Y recordarle que tenemos el 44.2 también en televisión abierta con un desfase de 2 horas y también nos puede ver el sábado posterior a las 4 y a las 6 de la tarde respectivamente. Que tenga usted un excelente día.